Hola alumnos, en este video los voy a guiar a lo largo de el apunte del tema de la comunicación. Entonces, mientras ustedes escuchan mi explicación, la idea es que también vayan pausando el video para que en sus cuadernos puedan copiar toda la información que está en este apunte. Como ven, tampoco es un apunte muy extenso, entonces espero sea una actividad amena que les permita comprender con mayor profundidad este tema importante. Partamos de la definición. ¿Qué es la comunicación? Habíamos visto en nuestro ejercicio que existen múltiples definiciones para la comunicación, pero que esas definiciones que nos han dado distintos teóricos comparten elementos en común. Entonces, para que podamos señalar algo como una forma de comunicación, necesitan existir los siguientes elementos. Dos en realidad, son la transmisión de un mensaje. Transmisión y mensaje. Tiene que haber esos dos elementos. Y por otro lado, tiene que haber un intercambio o interacción. A partir de estos elementos esenciales, podemos formular esta definición simplificada de qué podemos llamar una forma de comunicación. La comunicación es una forma de interacción a partir de la cual ocurre la transmisión de un mensaje de una parte a otra. ¿Sí? Entonces, no basta con que exista un mensaje, ese mensaje tiene que ser transmitido y para que sea transmitido tiene que poderse generar un intercambio. Aquí una duda que había surgido era, y cuando estamos con nosotros mismos, nuestros pensamientos, ¿eso también se podría considerar una forma de comunicación? Y podría haber diferentes respuestas, pero yo consideraría que sí, porque sí pensamos justo para generar un intercambio o una interacción con nosotros mismos. Por ejemplo, de nuestra parte de reflexión a nuestra parte de toma de decisiones. Eso es un intercambio. Nuestra voz interior sirve justo para poder transmitir información de nosotros hacia nosotros mismos y tomar decisiones, generar acciones, etc. Ahora, habíamos visto que la comunicación es en general un concepto muy amplio que abarca muchísimas formas de interacción social, no solamente las conversaciones, que es lo que tendemos a imaginarnos cuando pensamos en una comunicación. Entonces, muchos aspectos del comportamiento humano, incluyendo al lenguaje, pero también nuestros gestos, es decir, la manera en la que nos movemos, por ejemplo, nuestras expresiones faciales, y también nuestras formas de vida, por ejemplo, la ropa que utilizamos se puede volver una forma de expresión, nuestro aspecto en general, la música que escuchamos, los libros que leemos, lo que decidimos compartir, dónde lo compartimos, todo eso también se puede volver una forma de comunicación. Y también nuestras formas de interacción, la manera en la que tratamos de forma diferente a distintas personas en nuestra vida, etcétera. Todo eso implica una comunicación. Entonces podemos elaborar un concepto amplio y decir que el comportamiento humano es en sí comunicante en todo momento. Y por otro lado, que recordemos esa frase del ejercicio que dice que no es posible no comunicar. ¿No? Es imposible no comunicar porque incluso la intención de no comunicar se vuelve una comunicación en sí, con el mensaje de no quiero comunicar. Bien, ahora veamos qué partes implica la comunicación. Aquí les voy a pedir que copien todo este esquema. No tiene que ser con los mismos personajes ni los mismos colores, pero creo que sí ayuda a que sean dos colores diferentes. Y ustedes pueden poner a los personajes, pero lo que sí tiene que tener es por lo menos a dos personas, dos globos de diálogo con un texto escrito dentro. O sea, imagínense el diálogo, puede ser el mismo que yo puse aquí, pueden poner otro diálogo como hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿no? Y también todos estos circulitos con los nombres de las partes del esquema. Entonces vamos a analizar cómo ocurre esta situación comunicativa. Tenemos al señor Rosa que está hablando, ¿no? Y entonces suelta este mensaje que dice ¿qué opinas? Dirigido hacia el señor Verde. En ese momento el señor Rosa es el emisor del mensaje, quien está emitiendo el mensaje. Por eso se llama emisor, porque es el quien emite, ¿ok? Bueno, este sería el mensaje, es el contenido. Las palabras ¿qué opinas? Se convierten en el mensaje.
y el señor verde lo recibe, lo escucha las palabras y después las procesa en su cerebro y elabora una respuesta. Me parece bien. Se repite el mismo proceso y ahora el señor verde, que antes era receptor del mensaje del señor rosa, se convierte en emisor él mismo y el señor rosa en receptor de este mensaje. Me parece bien. Esas palabras son el mensaje. Ahora, hay otros dos elementos que se vuelven condiciones para la comunicación. El primero es que tiene que haber un código común. ¿Qué es el código? El código son los signos o las señales a partir de las cuales se configura el mensaje. En este caso sería el idioma español. Ese es el código que ellos están utilizando para comunicarse. Pero hay otras formas de códigos. Después tenemos el canal. El canal es la manera a partir de la cual se logra transmitir este mensaje. En este caso sería el canal oral, ¿no? Mediante el aire se transmite el sonido de lo que está diciendo el señor rosa y lo escucha mediante su aparato auditivo el señor verde. Ese es el canal. Pero hay otro tipo de canales, por ejemplo, el visual. Ahora, todo lo que rodea esta situación comunicativa es el contexto. Ahora vamos a hablar con más detalle acerca de qué es el contexto, pero en general visualmente podemos hablar de lo que está rodeando esta situación, ¿sí? Ok, pueden pausar el video y copiar el esquema. Ahora vamos a revisar las partes de, la definición. Ven, aquí está el numerito y aquí está esta definición, también las van a copiar. Entonces, ya dijimos, el emisor es quien transmite el mensaje. El receptor es quien lo recibe, por eso se llama receptor, de recibir. Por eso una recepción en un edificio es el lugar donde se recibe a la gente. Después, el mensaje es aquello que se comunica, el contenido de lo que estás comunicando. El código es la forma de lo que estás comunicando, es decir, los signos o señas que configuran el mensaje. Por ejemplo, el idioma español, pero también podemos hablar de otros códigos. Pensemos en los famosos emojis. Esos ya se han vuelto una forma de código en sí misma, un código para comunicar a partir de imágenes. Después tenemos el medio por el cual se comunica, que es el canal, ¿sí? El canal es el medio por el cual se comunica, que ya hablamos del canal oral, también el canal escrito y el canal digital, ¿no? No es lo mismo cómo cambia, por ejemplo, el leer una noticia en internet que leerla en el periódico impreso, ¿no? Eso se refiere al canal. Y después el contexto, si quieren pueden pausarlo para copiar esos primero. Ok, ahora vamos a hablar del contexto. El contexto son las condiciones bajo las cuales se da la comunicación. Cualquier condición. Tendemos a pensar que el contexto va a ser necesariamente lo que rodea inmediatamente una comunicación. Por ejemplo, en el salón de clases, entre una alumna y una maestra, habría el contexto del salón de clase, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas que están rodeando y que están implícitas en esa comunicación. Entonces vamos a ver diferentes formas de contexto, aunque no son todas las que existen, puede haber más. Pensemos, primero el contexto físico es el lugar, ese es el más obvio. Después tenemos el contexto social, que implicaría a las personas que están involucradas en una situación comunicativa y sus circunstancias sociales, por ejemplo, nivel socioeconómico, pero también nivel de educación, los roles sociales. Por ejemplo, no es lo mismo una comunicación en el contexto de una fiesta con amigos que una comunicación que se da en un lugar de trabajo donde hay, por ejemplo, jerarquías sociales, ¿no? Jefes, empleados, etcétera. Ahí todo eso modifica las formas de la comunicación social. Después podemos hablar de contextos culturales que hablan específicamente también de las personas, pero más por el lado de sus valores, las costumbres, los códigos que comparten o que no comparten o en actitudes. Y hay algo interesante es observar las comunicaciones entre culturas, cómo se dan, cómo funcionan, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los malos entendidos que podría haber si una cultura considera ciertos gestos, por ejemplo, el saludar con la mano, como algo ofensivo, mientras otra cultura no lo considera como algo ofensivo, ¿no? Entonces, todo eso implica el contexto cultural. También hablemos del contexto de medio, que es similar al canal, ¿no? El medio en el que se presenta el mensaje y las condiciones que este medio establece. Por ejemplo, el medio visual
es diferente comunicarnos a través de un espectacular que vemos en el periférico que un anuncio que vemos pequeño en una revista en blanco y negro. La comunicación cambia. El audiovisual, la televisión o solamente el auditivo, la radio, por ejemplo. Es muy diferente ver un video de YouTube que escuchar un podcast, por ejemplo. Todo eso afecta y todo eso forma parte del contexto. Y también tenemos el contexto histórico y político, que no puse explicación porque creo que no la necesita, pero son las condiciones históricas o políticas que muchas veces van de la mano, aunque no siempre, o más bien lo histórico abarcaría lo político, que están involucrados en una situación comunicativa. Pensemos, por ejemplo, en un contexto de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Es un contexto importantísimo que obviamente afectó y explica muchas de las formas de comunicación específicas de esa época. O pensemos en lo que estamos viviendo ahorita, cómo este contexto histórico de la pandemia ha afectado y ha modificado nuestra forma de comunicación. Bien, ahora si quieren pausen el video para que puedan copiar los diferentes tipos de contexto. Bueno, este es el fin del apunte, pero ustedes van a tener que agregar una parte y esto va a ser de tarea. En este mismo cuaderno, en el apunte, van a hacer otro esquema como este, pero propio, que va a tener las siguientes características. Van a dibujar otra situación comunicativa. Con todo, tienen que tener estos 6 elementos marcados, ¿sí? Pero la situación comunicativa que ustedes imaginen no puede ser por canal oral, es decir, no puede ser una conversación ni entre 2 personas, ni entre 4 personas, ¿no? No puede ser hablado. Sí puede ser entre varias personas, pero no puede ser hablado. Ese es el canal oral. Entonces tampoco puede ser, por ejemplo, una conversación telefónica. No puede ser esto, pero por teléfono. No puede ser que implique el habla. Tiene que implicar otra cosa, por ejemplo, visual, una carta, por ejemplo. Y tampoco puede ser interpersonal, es decir, no puede ser entre 2 personas. Tiene que involucrar a, por ejemplo, puede ser comunicación en grupo, comunicación en masas. Esas serían las otras opciones. Pueden consultar también esa lista que viene en el documento con el que trabajaron la clase pasada sobre la comunicación. Bueno, eso sería todo. Espero les haya servido, espero esto haya facilitado la manera en la que toman el apunte y nos vemos en nuestra siguiente clase.